Muy buenas, bienvenidos a Ágora de Azuero, un tema, por otro tema diferente, otro tema distinto, pero en el marco de las explicaciones que tratamos de hacer sobre esta parte de la República de Panamá, concretamente sobre la península de Azuero, sobre las provincias de Herrera y Los Santos. El tema de hoy, como ya lo hemos anunciado en el transcurso de la semana, no es otro que la Casa de Quincha. La temática sobre la Casa de Quincha que surge precisamente por algunas necesidades que estamos viendo en la península en relación con la vivienda vernácula. Eh, es importante, yo quiero comenzar con un escrito del doctor Porras en, en el libro de Belisario Porras o la vocación de la nacionalidad del doctor Manuel Octavio Cisnet. Él recoge allí un artículo que el doctor Porras publicaba que se llamaba Mi pueblo natal. Y lo que nos interesa es la descripción que el doctor Porras hace sobre la casa de Quincha. Y dice lo siguiente: las casas de mi pueblo son todas de buenos pilares y barrotes de cedro amargo, tejas del país, con paredes de cañas y barro mezcladas con paja y luego repelladas con cal. Todas tienen patios, en ellos árboles frutales, nísperos, naranjos, cerezos, tamarindos, ciruelas, guanábanas y calabazas. No faltan en ellos las palmas de coco que se cimbrean al viento como dando el saludo a los viajeros o a los hijos del lugar cuando vuelven a sus hogares. Una visión poética del doctor Porras donde describe algunas características de la casa de Quincha. Comencemos hablando sobre esto un poco más atrás, porque hay que ubicar el problema de la vivienda a través del tiempo. Si nosotros nos vamos a ver dónde vivía el hombre en tiempos muy antiguos, generalmente en abrigos rocosos. Los estudios arqueológicos, por ejemplo, del río Escoria, que ahora se conoce como río Santa María, dan testimonio de que los primeros habitantes de esta zona eh, vivían en esos abrigos rocosos. Esto ha sido estudiado adecuadamente y estamos hablando del periodo naturalmente de lo que después van a ser los indígenas y después lo que van a ser después los cacicazgos que van a habitar toda esta península y diferentes sectores de la República de Panamá. Esto es importante porque esa evolución de las viviendas en diferentes lugares van a evolucionar hasta catedrales, van a estar presentes en los rascacielos modernos. Pero nosotros queremos hablar de una vivienda de nuestra gente, de cómo ha surgido esta casa, que todavía la encontramos en la península en no pocos pueblos. Difícilmente uno encuentra un pueblo, sobre todo de la costa, donde no existan casas de quincha. En la medida que se va hacia el área más alta de la península, no se van encontrando tantas casas de quincha por el asunto del material, porque es una propuesta más de la costa históricamente y hay que rastrearla. En las crónicas de los españoles describen en Natá, por ejemplo, y en otros lugares, a la hora de describir la casa que habitaban los indios, a la hora de hablar de los bohíos de la época, describen precisamente paredes de lo que posteriormente va a ser la casa de Quincha, ¿verdad? Porque es interesante, porque el concepto de Quincha parece venir del quechua, ¿verdad? Porque hay un vocablo quechua eh, que habla precisamente, eh, ese vocablo habla de hincha, y probablemente en el lenguaje indígena en América Latina no era igual, pero había intercambios culturales a través del tiempo. Y hay muestras no solamente en esta región de Casa de Quincha, sino que parece ser una constante en diferentes países latinoamericanos. Por aquí
caso de Perú, por ejemplo, y cómo evolucionan esas casas a través del tiempo hasta las casas eh, desde el periodo prehispánico hasta la época de los virreyes. Y aquí en la península vamos a tener la vivienda, que vamos a definirla como una vivienda vernácula, una vivienda eh, que evolucionó en los últimos 400 años de vida, de poblamiento posterior a los indígenas. Y la casa de quincha nuestra va, como hemos visto aquí a lo largo de este programa, que ya es el número 20 en diferentes temas sobre Azuero, que hay una influencia de diferentes culturas y que las cosas que se han ido creando han surgido precisamente como préstamos culturales, préstamos hispánicos, préstamos indígenas y préstamos del negro afrocolonial. Esas cosas hay que tenerlas, porque la casa de Quicha, como el hombre que habita la zona, va a ser una casa mestiza. Y ya vamos a ver que incluso hay culturas que van más allá de lo español, ¿no? Es importante destacar esta presencia, porque el tema de hoy es naturalmente la casa de Quincha, sobre todo porque hemos visto desaparecer en este año, eh, en la ciudad de Las Tablas, una hermosa casa de Quincha, eh, que es más visible porque es un sitio más urbano, o recientemente el caso de la Villa de los Santos, donde se cae una casa y cuando se observa las paredes usted da cuenta que es en el fondo una casa de quincha. Vamos a cumplir con aquellos que nos visitan a lo largo de siempre en el programa. Vamos a ver si podemos destacar a alguna gente que están aquí todos los las fechas que son atinentes a el análisis de lo que está pasando, de la historia, de la cultura y de muchas otras cosas que tienen que ver con la región. Agradecemos a Mario Omar González, eh, allá en el Sestiadero de Las Tablas, a Nelly Montesa, a mucha otra gente, a Joaquín Palma, que nos escribe, dice, hermosa la casa de Quincha, un gran tema, saludos igualmente, saludos para usted. La compañera Olga Díaz de la ciudad de Las Tablas, también preocupada por lo que está aconteciendo con la casa de Quincha. O Soraya Ballesteros, allá en las tierras pedacieñas, la austral y turística población de Pedací, Surmenda Bernardo y otras personas que vamos a estar indicando, porque el tema es la casa de Quincha. Decíamos, es una propuesta de los últimos 400 años, una propuesta mestiza, una propuesta, porque es una casa barata, eso hay que entenderlo. Es una casa que se hace rápidamente y que va a tener unas características importantes. Y vamos a ver más adelante eh, con este material que es característico de las casas de quincha, con la paja mezclada con el barro y con también con la estructura misma de la casa de quincha, que a propósito la casa de quincha es antisísmica. Primero se cae cualquiera de las casas modernas que vemos aquí en la península, que, que se caiga una casa de quincha es más difícil, a menos que ya haya transcurrido un tiempo enorme y se produzca, porque la casa de quincha, si usted se fija, tiene 4 horcones, 4 extremos. Y sobre esos horcones se va colocando después la jaula que se va a repellar posteriormente. Pero esos 4 pilares grandes, esos 4 horcones, tienen una particularidad. Cuando se producen los movimientos sísmicos, la casa de quincha se mueve con la tierra. Eso es un sistema antisísmico.
Eso es lo que se hace en las viviendas más recientes, más modernas, que son antisísmicas en los edificios, que tienen unas bases que le permiten eh, no ser rígido ante el movimiento de la tierra, como lo tienen los puentes, que siempre tienen una base flotante para que no se quiebren. Bueno, ese sistema histórico lo tiene la Casa de Quincha, y sobre todo en esta región que ha tenido movimientos telúricos, temblores de tierra fuertes. Nosotros hemos tenido hasta escala 7 aquí en la península. Y sin embargo hay casas que son centenarias, que se mantienen adecuadamente. Esto es importante tenerlo presente para nosotros aquí. Este tema que es la Casa de Quincha, y que agradecemos a Víctor Jordán, que nos sigue allá de Santiago de Veragua, catedrático universitario. Muchas gracias por estar con nosotros. A Mara Olimpia García Castillero también, que nos sigue. A Mario Román Pena Castro, a Carlos Acambra Palomino, Orlando Barcas Negras, que está muy preocupado también por este tema de la Casa de Quincha, a Mario Román Pena, sí, y de saludos, y a otras personas que vamos a estar indicando. La Casa de Quincha es el tema de es el tópico de esta fecha. Nosotros vamos a ir desgranando esa Casa de Quincha por muchas cosas. Es importante indicar lo siguiente. La Casa de Quincha ha tenido una evolución a través del tiempo. Y decíamos hace un momento que ella recoge en sí experiencias de otras culturas. Por ejemplo, la cultura mozárabe. Nosotros debemos mucho a la cultura mozárabe en la Casa de Quincha. La Casa de Quincha nuestra eh, es producto también de esa cultura mozárabe que traen los españoles. Recuerden que lo que a veces llamamos los árabes eh, controlaron España por 700, 800 años, y muchas cosas de lo que traen los españoles, mucha experiencia cultural, también se debe a esa cultura. Y la Casa de Quincha nuestra, esos tragaluces que tiene la Casa de Quincha, esos dibujos arabescos que tiene la Casa de Quincha, vienen de esa cultura. Y tienen también algunas otras experiencias interesantes en la Casa de Quincha. Muchas otras cosas de la cultura, porque si usted recuerda las casas de Quincha de antaño, o las casas de Quincha que la han continuado pintando como se hacía antes, repellando como se hacía antes, le han mantenido los colores que tenían antes la casa de Quincha. La casa de Quincha era muy sobria, era una casa elegante, no era una casa con colores chillones como vemos últimamente a veces cuando se pintan algunas casas de Quincha. Y una cosa interesante es hasta dónde subía en la casa de Quincha, hasta dónde se pintaba. Y, y, y al inicio, ese color va a estar abajo como si fuera un zócalo en la casa de Quincha. Y con el tiempo se va a ir constituyendo en un aspecto más decorativo y va a ir perdiendo. Y hoy día, si usted mira una casa de Quincha en Azuero, se va a dar cuenta que tiene una pintura que puede tener una franja abajo, que puede tener casi un metro, un poco menos que un metro. Pero antes era una especie de zócalo. ¿Y por qué lo tenía antaño? Lo tenía porque estaba ligado con la cultura mozárabe, porque tenía más que ver con una superstición que indicaba que colocar eso, especie de zócalo pintado abajo, ahuyentaba a los malos espíritus. Entonces también tenía mucho que ver con superstición. Eh, Eso, decíamos, con el tiempo, esa pintura sube y usted lo ve hoy como nosotros tenemos la casa de Quincha en el día de hoy.
en los tiempos actuales, ¿verdad? Pero la casa, decíamos hace un rato, viene también de los indígenas. Y los indígenas tenían techos, obviamente, que no eran lo que trajeron los españoles. Y eran techos de palma. Las primeras iglesias, a propósito, los techos eran de palma. Y esa evolución es interesante. ¿En qué momento se dio ese paso de el sistema tipo buhío, por ejemplo, que lo describe Gaspar de Espinosa por allá por 1520, 1517, cuando llega a Natá? Porque es inevitable con la casa de Quincha se iba a producir a lo que lo vamos a encontrar con los demás eh, manifestaciones culturales de la península. Decíamos hace un momento, el mestizaje. Y esto es importante. Vamos a ver, porque, por ejemplo, del siglo XVIII encontramos documentos, 1700 y tanto, ya se habla de casas embarradas, lo cual podría llevarnos a que esas casas pudieron comenzar a surgir en sus primeras formas probablemente en el siglo XVII. Pero no me lo crea usted del todo. Si nosotros encontramos relatos en el siglo XVIII, en la primera mitad, que las descripciones corresponden a una casa de quincha, significa que este proyecto habitacional, porque de eso se trata, la gente creó en esta zona un proyecto habitacional y se fue decantando a través de los siglos. Eso significa que hay en la casa de Quincha cosas interesantes. Eso significa que la casa de Quincha no es una inversión de hace 3 días y se fue creando seguramente por ensayo y error. Porque en qué momento, por ejemplo, llegan las tejas. Esos tejales que eran tan característicos de la península hasta los años 60, sobre todo muy fuerte, principios de los 70. Casi en todos los pueblos había tejales, porque lo que más había era casa de quincha. Aunque hubieron propuestas distintas como en la Villa de los Santos, como en Chitré, y otro tipo de vivienda, lo que más había era casa de quincha. Y mucha gente vivía de trabajar en los tejales. Y se hacía esas tejas que eran confeccionadas con un material especial y que también contenían cagajón de caballo. Y se mezclaba y había todo un trabajo y lo que llamaban antes un galápago, que era el sitio donde se le iba a dar forma a las tejas y que otros simplemente usaban la pierna y la pierna les servía como para darle forma a ese barro que había sido previamente trabajado por nuestra gente. Esas tejas tienen un valor enorme. Por ejemplo, las tejas que están en el templo a San Atanasio en la Villa de los Santos, que la villa sabió conservar esas tejas. Es una cantidad impresionante de tejas. Estamos hablando del siglo XVIII, porque el templo de San Atanasio es el que se conoce actualmente, es del siglo XVIII y se termina por ahí por 1752 aproximadamente. Pero allá hay tejas, son las mismas tejas que usted está viendo actualmente en esa estructura que va a ser una estructura religiosa distinta a la casa de Quincha. Y lo que más abundaba antes eran las casas de quincha. Por eso, en los pueblos, las calles eran estrechas y los portales eran amplios y lo más que permitían era que pasase una carreta. Tenemos fotos, por ejemplo, de la Villa de los Santos antes que se cortaran esos portales para hacer carretera más grande y para que los carros pudieran pasar. Eso estaba diseñado para crear un clima en esta región que siempre ha sido calurosa. Porque eso es importante.
La casa de Quincha es una propuesta ecológica creada especialmente para una zona que históricamente ha tenido altas temperaturas. Mire usted hasta dónde llega este fenómeno de la casa de Quincha a través del tiempo. El tema de la casa de Quincha, aquí en Ágora de Azuero, esta noche, agradezco a Orlando Barcas Negra, nos escribe y dice, escuchándole y en sintonía, gracias don Orlando por escucharnos, Mr. Sir Alfonso en las minas, aún existen muchas de estas casas. Fidel Guerra también nos saluda, agradecemos a Miguel Ángel Batista Mendoza, nos sigue, a Didio Bultrón, a Milagros Bustamante, a Carlos Guevara Man, un honor que un personaje historiador, el doctor Carlos Guevara Man, que ha hecho tanto aporte y que tiene un aprecio especial por esta península, nuestro saludo para él, a Víctor Palma, a Rolando Serrano, a Vladimir Domínguez, a Agustina Vergara, cedeño, en Bellavista de Guararé, a María Isabel Trejos. Agustina dice, buenas noches, profesor, interesante tema, claro que sí. Mara Olimpia García Castillero dice, y sirve para amparar la pared de los escobazos que se marcan mientras se barre. Esto es interesante, vamos a ir conversando sobre esta cosa. Hay que darle importancia que se merece incluir estos temas en los libros de textos nacionales. No podemos perder nuestra esencia, dice Mario Román Pena Castro, y tiene toda la razón. Sobre esto vamos a conversar. Meilin Funcorro, Joy Antonio Díaz Palma, aquí en la Villa de los Santos, Juan Andrés Martínez, Ricardo Grimaldo, Luzmila Paz, Betsy Vázquez de Corro, muchos saludos a la educadora, Digna Martínez. Bueno, vamos a seguir comentando sobre esto, sobre el tema de la casa de Quincha, que es importante este tópico de... hablamos hace un aspecto interesante, muy ligado, porque la casa de Quincha no es solamente ella, sino que hay otro conjunto de estructuras que estaban en torno a la casa de Quincha y que formaban parte de ella, de la actividad económica, social y política que realizaba nuestra gente. Por ejemplo, es el caso del Jorón. ¿Ah? El Jorón tenía que ver con guardar la producción y siempre estaba un poco alejado de la casa y construido un poco alto, precisamente para evitar el problema de los ratones y de otra serie de cosas, o que los animales se lo comieran. Es interesante porque del periodo indígena, nosotros tenemos algo que también, aparte de la casa de Quincha y aparte del Jorón, que estaba siempre cerca de las casas de Quincha, tenemos el caso de el rancho indígena. El rancho indígena evolucionó en la península y se convirtió en un aspecto más de tipo decorativo. O sea, perdió lo que tenía en el periodo de atrás y se va a constituir en un sitio, precisamente un rancho construido con penca, que va a mantener, todo está pensado, todo ha surgido en una zona con temperaturas altas. Y estaban siempre esos ranchos, que después van a evolucionar e incluso hasta sitios para baile, pero ese es otro cantar, ¿no? Pero interesante es comprender esta casa de Quincha. Es decir, hay gente que pasa por las casas de Quincha, que no la mira y que no tiene idea de la joya que representa una casa de Quincha, de lo que esconde esas tejas aparentemente monstruosas, y que todo en la distribución interior respondía a un objetivo, porque el portal era un sitio, un área más de tipo social. Las visitas casi siempre se recibían en el portal, sentados en taburetes en la casa de Quincha. Esos taburetes que son la evolución de los asientos que trajeron los españoles y que con la introducción del ganado, entonces se le va a poner, se le va a cubrir con el cuero del ganado
y va a surgir ese que es tan característico. Y luego va a tener un área más grande, más céntrica, que a veces tiene una parte que cumple como de sala, y cuando esa parte es rectangular, es un poco grande, a veces se habilitaba también como un sitio importante en la casa de Quincha, se podía convertir también en un sitio para dormir, ¿no? Y en una sociedad, y en una cultura, y en una gente donde había donde todo el mundo se conocía, y donde la vida era menos sana, eh, las casas de Quincha casi siempre estaban abiertas. Eh, y siempre había un cuarto, otro cuarto en la casa de Quincha, y naturalmente el área de la cocina. Pero como las cosas no cabían, entonces hacía una lima, una proyección hacia atrás, en el área que se llama del caidicio de la casa de Quincha, que tiene dos aguas, ¿no? Que recoge aquí y entonces viene la otra zona más pequeña donde está precisamente la cocina, casi siempre, y también, además de la cocina, la lima, que era donde se guardaban también los aperos de labranza. Pero también había un cañizo entre esas dos estructuras. Ahora, cuando yo veo que algunos especialistas hablan de la cosecha de agua y de qué es lo último, de lo cual se habla de necesidad de hacer cosechas de agua, pues la cosecha de agua ya la hacía la gente nuestra, porque ese cañizo casi siempre llevaba un tanque y en ese tanque se guardaba agua. Y era agua que la mujer que realizaba las labores de la casa, porque había una división sexual de las labores en el campo, la utilizaba para calmar el polvo, ¿ah? Para lavar, no se utilizaba para tomar naturalmente, pero cumplía ese trabajo interesante. Y como las áreas de los bosques estaban cerca, se producen cosas interesantes, costumbres campesinas. Por ejemplo, pequeñas culebras de esas que son mansas, pequeñas, no son boas, pero son culebras pequeñas, que viven de atrapar eh, pequeños animales. ¿Qué hacía mucha gente nuestra en la casa de Quincha? La colocaba en el techo para que controlara los roedores y la culebra vivía allá. A veces había problemas porque en la noche se caía eh, la culebra y a veces caía arriba de la cama de la gente que estaban durmiendo, pero no había esa actitud que hay hoy de temor. La gente veía esa culebra como un elemento auxiliar y que formaba parte de su vida. Porque el punto es que la casa de Quincha no es solamente una estructura física, que la hemos tratado de describir así muy rápidamente. No es solamente una estructura física. Ella resume una cultura, una forma de ser, un estilo de vida que caracterizó a nuestra gente en los 400 años de vidas anteriores, del siglo XVII, XVIII, XIX, XX, incluso gran parte de este tipo de cosas. Tan importante fue que hasta principios del siglo XX, la primera mitad, las alcaldías eran casas de quincha, eran grandes casas de quincha, que era lo que la gente sabía hacer. Y junto a la casa de quincha va a estar también el fenómeno de la junta, el trabajo colectivo del hombre de Azuero, que va a tener una junta para cortar arroz, para tumbar monte, pero también va a ser una junta para hacer la casa. Y entonces toda la gente que vivía un poco distante era invitada a la junta. Y había sus abanderados que colocaban su banderita arriba y que tenían un papel, jugaban un papel importante, un papel de socialización. La casa
de Quincha también va a ser un sitio de encuentro. En los campos nuestros alejados era una bendición encontrar una casa, un sitio para alojarse, en la tradicional atención que brindaba el hombre de antaño al viajero, porque había mucha dispersión rural, había poca gente, y ese es el origen de la Junta. Y ese es el origen de precisamente la, la construcción de la casa de Quincha, y que va a crear entonces un problema gastronómico, un problema de comida, porque a esa gente habrá que darle comida, y viene en la víspera de la Junta. Y hay la labor de las mujeres, preparar el maíz, tener todo listo, y naturalmente ligado a eso, para alegrar un poco la vida, entonces surgía los tamboritos, los bailes de la gente, las piladeras famosas que se hacían pilones en fila, de un lado los hombres, de otro lado las mujeres, casi siempre mozos, porque habían también las celestinas, esas mujeres que sabían que el muchacho le gustaba de fulano, no se podían ver mucho, y la piladera era un encuentro para poder estar frente a frente, pilando y mirándose por vez primera a los ojos. Y a veces cuando bajaba la mano de pilón, se rozaba la mano de la muchacha. Y entonces era que sentían el gusto de estar pilando. Mire usted hasta dónde toda los fenómenos culturales que van a estar ligados a la casa de Quincha. Y luego van a ser las muchachas más casaderas, porque son las que van, cuando se da la junta, son las que van, si hay que aguar el barro y toda esa serie de cosas, ¿quién le va a llevar chicha de junta? Las muchachas. Y eso alegraba a los hombres que estaban trabajando allí, apersogados, agarrados unos con otros hacia atrás y hacia adelante, ¿ah? Golpeando el barro, tratando de formar la pella para agarrar la pella y pegarla en la jaula. Y había gente, maestros de obra, importante. Los maestros de obra que eran los especialistas en hacer casas de quincha, que han ido, así como ha ido desapareciendo la casa de quincha, también han ido desapareciendo los maestros de mano de obra. Porque ahora tenemos otras casas. Es maravilloso ver una casa antigua y siempre cuando se construía la casa nueva de otro material, siempre quedaba por ahí nostálgica la vieja casa de quincha. Entonces surgían todas unas leyendas ligadas con las casas viejas. Y la gente, yo lo digo por mi madre, que tuvimos una casa vieja también, y ella contaba que en la noche se oía que se caían los platos, se levantaban y los platos estaban allí. Oían que alguien mecía la hamaca, que también tenía algo que le llamaban el galápago, que hacía un ruido muy peculiar, pero se levantaba y nada pasaba. En el imaginario popular, la gente también fue creando cosas en la culata de la casa, donde también la gente iba a orinar en la culata de la casa, ¿ya? Porque el asunto de los servicios para necesidades fisiológicas, eso va a ser del siglo XX, comenzando el siglo XX, los servicios de hueco me refiero. Entonces, donde se recibían, decíamos hace un rato, las visitas, y cuando había un novio y una novia, el papá y la mamá estaban en el portal, de un lado el novio y del otro lado la novia, porque no se veía bien que quedaran solos en la cultura de antaño, hasta que cierta hora ya, entonces papá comenzaba a hacer, indicando que ya era hora que el novio se fuera, que no podía estar tanto tiempo ahí aguantando a su hija. Estas son cosas que parecen increíbles, que se dieron aquí en la península. Y mire usted tantas cosas. Hasta mediados del siglo XX, la casa de Quincha fue hegemónica, fue dominante. El tema es la casa de Quincha,
Eh, Agradezco a Digna Martínez, que nos sigue. A Yerita Oval dice, yo crecí en una casa de quincha fresca y hermosa. Quisiera hacerme un día en Guararé. Enhorabuena. Mario Román Pena Castro escribe, el desarrollo se superpuso sobre la casa de quincha quitándole el valor que se merecía. Ojalá se pueda rescatar los cascos antiguos de nuestra campiña interiorana. Orlando Barcas Negra escribe, los tejales dejaron de ser funcional dado que la transición de la casa de barro a los chalets con techo de zinc, efectivamente. Milagro Bustamante, muy interesante. Este tema debemos tener escritos para las futuras generaciones. Saludamos a Claudio Escalona, miembro del patronato 10 de noviembre y figura dinámica de aquí de la península. José Danilo Robles Mendoza nos está viendo. Juan Andrés Martínez desde Arkansas. Saludos, muchas gracias por seguirnos allá en Estados Unidos. Rafael Candanedo también pendiente. María Olimpia García dice, ay profesor, ¿quién de los nuevos sabe encontrarle el nivel a una horqueta curva? Sí, es muy difícil, profesora. Nada fácil pasar el hilo con carbón para marcar tierra y lianas y paja y cabezas de barro y peones e injertos. Bueno, Valentín Domínguez Iturralde nos sigue, el primo, dice, habla sobre la casa de quincha. Carlos Cambra también. Bueno, la casa de quincha ha generado una gran participación de los que están pendientes en este tema. El caso de Carlos Acambra dice, cuando llegaba la época seca y más caliente, la familia levantaban ramadas de penca para defenderse del calor. Algunas familias se iban a las huertas a la orilla de los ríos donde levantaban las ramas, las ramadas, correcto. Vladimir Domínguez, mi abuelo tumbó la suya porque pensaba que se le venía abajo y el día de la tumbada tuvieron que alar las paredes con un tractor de lo bien hecha que estaba. Cintia Isabel Palma, muchas gracias por estar aquí. Pablo Benavides Burgos, distinguido amigo. Marcelino Pinzón Martínez, Jorge Luis Vázquez, Susan Vanessa, Mirna Brose, José Gil Moreno Ramírez y otra gente que vamos a seguir mencionando, porque el tema es la casa de quincha. Interesante. Hablábamos hace un rato de la Junta de Embarra, de la distribución del trabajo en la casa de quincha. Y una cosa bien interesante, el rito religioso ligado a la casa de quincha. Porque la casa de quincha va a ser bien visto como un lugar sacro también. Allá arriba está el cosmos, lo creado, y aquí está la casa, que es un objeto físico que me conecta con el espacio también, con un fenómeno religioso. Usted ve que antaño, cuando la casa de quincha estaba hecha, ya se había repellado, se agarraba a los esposos, se les subía un taburete y se paseaba por toda la casa de quincha. La gente le divertía eso, pero eso era un rito religioso. Eso lo que indicaba era que esa pareja tomaba posesión de su casa y le decía a los malos espíritus, salgan de aquí, este es mi hábitat, esta es mi casa, todo lo malo ha de salir. Ese es el origen realmente del paseo en taburete que ya se perdió prácticamente en las casas de quincha. Y si se hace hoy, la gente lo ve con otra visión, la gente lo ve como un acto como muy divertido. Pero en el fondo es un fenómeno de religiosidad ligado a la casa de quincha, como tantas otras cosas, ¿no? Importante indicar lo siguiente. Mire usted cuánta cosa. En esas casas de quincha, yo cuando realmente camino por los pueblos nuestros, porque todavía hay casas de quincha en la Villa de los Santos,
Todavía hay algunas casas de quincha en Chitré, pero cada vez más la modernidad la está destruyendo. Las veo en Parita, por ejemplo. Un sitio, cuando hicimos un libro con el profesor Raúl González Guzmán y otros autores, auspiciados por la OEA, sobre la casa de quincha, la vivienda vernácula. Tomamos fotos, por ejemplo, de La Palma. Estoy hablando de los años 90. Era impresionante ir a La Palma de las Tablas, subirse a la torre del templo y ver la cantidad de casas de quincha. Igual para el sector también de allá de Cañafístula, que aún hoy tiene una buena cantidad de casas de quincha. La casa de quincha, esa propuesta campesina, y con la casa de quincha va a suceder lo siguiente: el poder económico, el poder político, el prestigio social se va a reflejar en la casa de quincha. Usted va a las pirámides, para hacer una comparación un poco burda, se hacen porque allí había un personaje importante. La casa de quincha, a su manera, va a reflejar eso. Y si usted revisa Suero, se da cuenta que la mayoría de las casas de quincha tienen dos puertas. Digamos, la casa de quincha popular. Pero quien tiene un poco más de recursos hace una casa de quincha más grande. Y la hace de 4 puertas. La hace de 6 puertas. Y todavía en los pueblos vemos esas casas impresionantes. Por ejemplo, como la casa del doctor Porras, que desapareció, donde está actualmente el museo Porras, que en el fondo no es un museo. En el fondo es un mausoleo que se construyó para que allí estuvieran los restos del doctor Porras. Pero ahí había una casa de quincha que Porras la describe. En las tablas, en la calle arriba, hay una casa de quincha hermosísima. Fíjate la cantidad de puertas que tiene. Aquí en la Villa de los Santos, la casa de los Castillos, y que antes fue de los Morenos también, y que más atrás fue de un colombiano, hacia finales o principios del siglo XX, también tiene una buena cantidad de puertas, porque era un símbolo de estatus, era un símbolo de prestigio. No se trataba simplemente de que querían hacerle muchas puertas. Es que ayer como hoy, la casa sigue siendo un símbolo de poder económico. Cuando la gente tiene un poco más de recursos, hace una casa para, ante la sociedad, reflejar cierta prosperidad. No estamos criticando eso, es un fenómeno que se dio en estas sociedades nuestras peninsulares con las casas de quincha. Galileo Castillero, muchas gracias por estar con nosotros. Omar Chipsen Jiménez, Martín Araúz, Yuen, Eliseth Mudarra, Justiniano Montenegro, el profesor Justiniano Montenegro. Trabajo comunitario puro, la construcción de la casa de quincha. En efecto, todo el mundo se reunía para ofrecerle una casa de quincha a alguien. Y los dueños ofrecían la comida, y hasta las comidas eran regaladas por sus amigos. Era una labor de tipo comunitaria impresionante. Vladimir Poveda Facio, Alec Ernesto Barahona Muñoz, Dolores Cordero, distinguida profesora, temas culturales, catedrática de la Universidad de Panamá en Veraguas. Víctor Vergara, dice: la casa de quincha de mis difuntos abuelos en Guararé tiene 100 años y creo que aguanta 100 años más, dice Víctor Vergara. Justiniano Montenegro, Martín Vergara, Rujama Muñoz, dice que se crió en una casa de quincha. Hombre, ¿quién no se ha criado? ¿Quién que tenga 40 años en la península? Por ahí.
no se crió en una casa de quincha, o vivió en una casa de quincha, o tuvo cerca suyo una casa de quincha. Franklin Ballesteros, Iván Skilsen, Melissa de Barrio, Víctor Vergara, habla de sus abuelos Benito y Abelina en Guararé. Carlos Cambra dice, para que se fuera el pretendiente, lo que estamos hablando sobre la chaperona metía la escoba detrás de la puerta. Ese era otro truco. ¿eh? Bueno, las chaperonas siempre han desaparecido en Azuero. Bueno, hay que recordar los bailes de antaño, donde esas chaperonas tenían un foco de esos con baterías Everready como de 4 pilas, y la hija siempre la estaban vigilando, y si no aparecía bien el baile, prendían el foco para ver dónde se encontraba la hija y qué es lo que estaba haciendo. Pero bueno, otro día hacemos un programa sobre esta cosa que resulta tan interesante. Yaneris Ureña. Dice Orlando Barcanegra que por su construcción y circulación del aire, de acuerdo a la posición de la casa y la época del año, el viento del norte y sur hacen su efecto de microclima interno de la casa. Esto trae como consecuencia que haya hasta 3 grados de temperatura menos. Lo que sí es lamentable es que por desconocimiento la gente nuestra en los tiempos actuales haya vendido muchas veces o haya cambiado sus tejas por hojas de zinc. Realmente una casa de quincha con teja de zinc, realmente eso no hay quien lo aguante en el periodo del verano, porque las tejas eran un elemento propio de la casa de quincha. Martín Araújo y mucha otra gente. Dice Joaquín Palma que en algunas casas ciertas puertas, sobre todo eran donde tenían los cuartos, estas puertas se cortaban y quedaban divididas como puertas con ventanas. Sí, eso también se utilizaba. La puerta principal dividida en 2 y se levantaba la parte de arriba y se mantenía la de abajo. Era muy típica sobre todo en los pueblos. Hay hasta unos chistes sobre Peronomé, sobre esas casas y algunos abogados. Pero Miguel Ángel Batista Mendoza, programas como este es sumamente importante rescatar y llevarlos a la televisión. Bueno, hacemos lo que podemos. Gracias por ese comentario. Una cosa interesante. Mire que la casa de quincha está tan bien pensada que la casa de quincha se integra al paisaje. No sucede como algunas casas del día de hoy que usted las ve en el campo y realmente no encajan con el área rural. En cambio, la casa de quincha es como un elemento más. Y como decía Porras, esa siembra de frutales. Y hay otra cosa también que se me estaba pasando de la casa de quincha de antaño, que eran las flores, la abundancia de flores. No había una casa de quincha que no tuviera flores. Y esas flores, eh, siembra de mirto, arbustos, por ejemplo, alelíes, margaritas, creaban un aroma exquisito en horas de la tarde y en horas de la noche, cuando la gente estaba en los portales, porque esa sociabilidad del hombre del campo se realizaba en los portales donde llegaba la gente a caballo, a pie, a visitar a veces a los vecinos y a charlar sobre temas o a escuchar relatos de la tepeza, o a escuchar toda esa mitología campesina de la península de Azuero que también ha estado desapareciendo, lamentablemente. Esta casa de quincha es importante porque va a ser tan importante que va a ser la casa de la ciudad y va a ser la casa del campo también. En las ciudades, naturalmente, más grandes, si se quiere, porque casi siempre redían potentados. Esta casa estaba ligada a su construcción y su tamaño con el recurso económico, decíamos hace un rato. Si eran, o sea, las clases sociales están reflejadas en la casa de quincha.
esa diferencia entre el rico y el pobre, y lo que podríamos llamar el hombre de la clase media, eh, uno la encuentra en la casa de Quincha. A esta altura del análisis, la casa de Quincha va a estar en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Aunque hubieron introducción de casas distintas, como la que hizo Porra en las tablas abajo, en la década del 90 del siglo XIX, una de las primeras casas distintas a casas de Quincha de la zona, fuera de las que dejaron los españoles eh, construidas, que fueron pocas, ¿verdad? Eh, esas, ese cambio social y cultural del siglo XX va a impactar la casa de Quincha. Por ejemplo, las propuestas que va a traer un colombiano, Joaquín Rodríguez Londoño, maicero, que va a construir casas distintas. Usted la ve en la Villa de los Santos, en el frente al Parque Rufín Alfaro. Por la calle 10 de noviembre también hay una que tiene 3 plantas, construida por Maicero. El local que tenían la escuela del folclore, que ahora lo administran unos asiáticos. Eso es un intento diferente. Pero alrededor de los años 40 se van a introducir los famosos chalets, que todavía están en la región de Azuero. Y poco a poco la nueva arquitectura contemporánea con otros materiales, como el zinc y otros, van a ir dejando íngrima, sola, la casa de Quincha, con sus abuelos allí, que la migración también azuerense se los va a llevar a las 30, 40, 50, 60, hacia la ciudad de Panamá, hacia Chepo, hacia Darién. Y los abuelos se van a quedar solos en sus casas de Quincha, recordando viejos tiempos, recordando cómo ellos construyeron y sus antepasados en 400 años lo que nosotros somos. Nuestra historia está resumida en la casa de Quincha. No es solamente un poco de barro, con una jaula, con un techo encima. Hemos tratado de dejar claro eso, ¿no? En esta noche, hablando del tema de la casa de Quincha. Lo que me llama a mí la atención de la actual casa de Quincha, de las casas de Quincha que quedan, es la resistencia cultural de la casa de Quincha. Con todos los cambios arquitectónicos que se han introducido en la península, a partir de la segunda mitad con fuerza del siglo XX, en lo que va del siglo XXI, no han logrado doblegar la casa de Quincha. Algunas se caen de viejas. Otras son rescatadas por gente que entiende un poco más lo que representa la casa de Quincha para nuestra cultura y lo que ha representado históricamente para nuestra gente. La vivienda vernácula. Sí es importante meditar sobre eso. Como siempre hace falta una política cultural del Estado. Necesitamos preservar casas de Quincha, mantenerlas para las futuras generaciones. Eso forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Los orejanos de Azuero somos la casa de Quincha también, así como somos los grandes hombres que han crecido aquí, que han hecho legados nacionales y mucho más allá del país. Esos son legados que nosotros tenemos que mantener. Tenemos que enseñarle a nuestros muchachos el respeto por la casa de Quincha, que se inclinen reverente ante la casa de Quincha y morar en una casa de Quincha es un lujo en esta época contemporánea.
de globalización, de calentamiento global, de búsqueda de propuestas ambientales y ecológicas, como es la Casa de Quincha, y como hemos tratado de ofrecer y de brindar aquí en este tema importante sobre la Casa de Quincha. Vamos a ver si podemos destacar a alguna gente que nos sigue, a ver si el celular me lo permite. La Casa de Quincha, nuestra vivienda vernácula. Jacques Dumont, el gran amigo francés Jacques Dumont. Entonces, ¿por qué nadie en Panamá intenta de hacer su casa de barro con las nuevas tecnologías que existen? En 2015 en las Lajas de Chame construí 1 año y medio una casa con bloques de tierra. Sí, bloques de tierra, a ver si lo tenemos por aquí. Comprimida usando la arena continental de Coclé. Hice 20,000 bloques. La casa mide 200 metros cuadrados. Los cielos son de bambú a 3.5 metros de alto para que sea fresco. Fue un éxito, pero nadie me pidió mi máquina francesa Geo 50 para hacer otra casa. Porque hay propuestas. Porque esto que dice el amigo Jacques Dumont, no se trata que esa experiencia, de lo que se trata es que esa experiencia de la Casa de Quincha sea utilizada por los arquitectos contemporáneos. Hay que estudiar más esa Casa de Quincha. No se trata simplemente de construir cajones. Se trata de construir, de tener una propuesta que sea amigable. Y en la península ya tenemos esa propuesta. Como dice acertadamente Jacques Dumont, entonces sí podemos nosotros ir construyendo las cosas. Mario Román Penacastro, me quedo con esa frase: nuestra historia está en las casas de Quincha. Exactamente. Vladimir Domínguez dice: las casas de Esperanza deberían ser de Quincha en el área de Azuero. Amigos, este tema del día de hoy de la Casa de Quincha, nuestra vivienda vernácula. Vamos a ver si tenemos a alguien más por aquí. Tatiana Lombardo, muchas gracias. Mario Azael Montenegro, y a todas estas personas que ojalá pudiéramos mencionar aquí y que se reportan siempre, porque este es Ágora de Azuero, con su tema número 20, la Casa de Quincha. Les invitamos cordialmente para que estén con nosotros en la próxima cita con otro tema sobre la historia, la cultura, el ambiente, los grupos humanos que pueblan la península de Azuero.